Performance de lectura. Centros de Estudio e Investigación de Medicina y Arte. Coordinación, Estela Ángel Villegas. Mayo Kantiano, por Adrián Lazar. Sobre el texto, 4 lecciones sobre Kant, de Gilles Deleuze. Capítulo, Kant, Síntesis y Tiempo, primera lección, 14 de marzo de 1978. ¿Qué se entiende por a priori y qué opone a posteriori? Son palabras corrientes. Luego necesita inventar palabras nuevas y eso llegará en Kant cuando cree la noción de trascendental, que es una noción muy extraña, sujeto trascendental. Sin duda, se me dirá que la palabra ya existía, pero se empleaba en escasas ocasiones y no existía ninguna diferencia con la palabra ordinaria trascendente, mientras que Kant le da un sentido muy especial, sujeto trascendental, casi crea una palabra. En el caso de a priori y a posteriori, toma prestada una palabra, pero renueva completamente el sentido. Página 20. A priori, en una primera determinación, quiere decir independencia de la experiencia, que no depende de la experiencia. Opuestamente a posteriori, que quiere decir dado o dable en la experiencia. ¿Qué es a priori? Notarán que no me pregunto si hay a priori, a saber si hay cosas independientes de la experiencia. La cuestión de la existencia es secundaria. Primero es necesario saber lo que es una cosa para poder decir y responder a la pregunta de la existencia. ¿Eso existe o no? Digo que sí, hay. ¿Qué es? ¿Algo que sería fuera de la experiencia? Entonces, no dable a la experiencia. Hasta ahora, nada complicado. Kant retoma esto muy rápido, en el sentido, el a priori es lo universal y lo necesario. Todo lo que es necesario y universal es llamado a priori. Página 20. Entonces, lo universal y lo necesario, por definición, no son dables en una experiencia puesta que una experiencia es siempre particular y contingente. Esto produce una segunda determinación del a priori. El a priori era primero lo que es independiente de la experiencia, en segundo lugar es lo universal y lo necesario. Página 21. Una categoría no es cualquier cosa en filosofía. Es tan riguroso como una noción científica en otro dominio. Lo que se llama categoría es un predicado o, si ustedes quieren, un atributo universal. Es decir, un predicado que se atribuye o se predica o se dice de todo objeto. Página 22. Son las categorías o las condiciones de la experiencia posible por la simple razón de que todo objeto no es objeto más que en la medida en que es concebido como uno, pero también como múltiple, teniendo las partes de unidad de una multiplicidad, y por esto forman una totalidad. Todo objeto, cualquiera que sea, tiene una realidad de una parte, excluye lo que no es, negación, y por eso mismo tiene límites, limitación. Todo objeto cualquiera que sea es sustancia. Todo objeto cualquiera que sea tiene una causa y es el mismo causa de otras cosas. Página 23. Kant tiene serias razones para no quererlo e insistirá mucho en distinguir las categorías de una parte y de otra parte, el espacio y el tiempo. Habría entonces dos tipos de elementos a priori, las categorías y el espacio y el tiempo. ¿Por qué no quiere que el espacio y el tiempo hagan parte de las categorías? Rápidamente les daré una razón que se hará clara enseguida. Las categorías como predicados de la experiencia posible son los conceptos. Entonces Kant sostiene fundamentalmente que son las representaciones a priori, las representaciones o los conceptos a priori, mientras que el espacio y el tiempo son las presentaciones. Hay ahí algo muy nuevo en filosofía y ese va a ser el esfuerzo de Kant por distinguir la presentación y la representación. Página 24. Si digo que hay apariencias y que hay esencias, que a grandes rasgos son como lo sensible y lo inteligible, eso implica una cierta posición del sujeto cognoscente, a saber, la noción misma de apariencia remite a una defectuosidad fundamental en el sujeto. Una defectuosidad fundamental, a saber, la apariencia es finalmente la cosa tal
como se aparece en virtud de mi constitución subjetiva que la deforma. Ejemplo famoso de apariencia es el bastón que nos aparece quebrado en el agua. Es lo que se llama el rico dominio de la ilusión de los sentidos. Para alcanzar la cosa en sí, sería necesario que el sujeto superara esta especie de imperfección constitutiva que le hace vivir entre las apariencias. Es el tema de Platón, salir de las apariencias para alcanzar las esencias. Página 25. Si hay un fundador de la fenomenología, ese es Kant. Hay fenomenología a partir del momento en que el fenómeno ya no es definido como apariencia, sino como aparición. La diferencia es enorme, porque cuando digo la palabra aparición, ya no digo, no del todo, apariencia. No me opongo a la esencia. La aparición es lo que aparece en tanto que ésta aparece. Un punto es todo. No me pregunto si hay algo detrás. No me pregunto si es falso o no. La aparición no está cogida en la pareja de oposiciones, en la distinción binaria de la que es la apariencia, en distinción con la esencia. Página 26. Cuando surge Freud y dice que hay ciertos fenómenos que aparecen en el campo de la conciencia, a la que remiten esos fenómenos, Freud es kantiano. ¿En qué sentido? En un sentido a la vez muy general, pero también muy riguroso, a saber que, como toda la gente de su época y después de Kant, se piensa algo así como espontáneamente en términos de relación aparición-condición de la aparición o aparición-sentido de lo que aparece, y ya no en términos de apariencia-esencia. Si ustedes no ven la enormidad de la inversión, miren que el sujeto, en la segunda pareja, el sujeto ya no tiene la misma situación. En la pareja disyuntiva apariencia-esencia, el sujeto está condenado inmediatamente a coger las apariencias en virtud de una fragilidad que le es consustancial y construye todo un método. Hace todo un esfuerzo para salir de las apariencias y alcanzar la esencia. En el otro caso, ¿en qué el sujeto toma un valor de hecho diferente? Cuando digo que toda aparición remite a las condiciones del aparecer de la aparición, digo por eso mismo que esas condiciones pertenecen al ser al cual la aparición aparece. En otros términos, el sujeto es constituyente. Y comprendan bien, si no es un contrasentido radical, el sujeto es constituyente no de la aparición. Él no es constituyente de lo que aparece, pero es constituyente de las condiciones bajo las cuales lo que le aparece, le aparece. Hay un sujeto, dirá Kant, que está subordinado a las apariencias y que cae en las ilusiones sensibles. Se le llamará el sujeto empírico, pero hay otro sujeto que, evidentemente, no es ni usted ni yo, que sobre todo no se reduce a ningún sujeto empírico, que se llamará entonces sujeto trascendental, pues es la unidad de todas las condiciones bajo las cuales una cosa aparece. ¿A quién? Aparece a cada uno de los sujetos empíricos. Como sistema de nociones, esto ya es bello. Espero que ustedes sientan hasta qué punto esto se eleva, es una formidable máquina. Página 27. Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte. Biblioteca de Leuciana Digital. Performance de lectura. Conceptos, inversión del tiempo, sujeto kantiano, fenomenología. Citas del texto 4 lecciones sobre Kant, 1978, de Gilles Deleuze, primera lección. Podemos intentar decir que el conjunto de las creaciones y de novedades que el kantismo aportará a la filosofía gira alrededor de un cierto problema del tiempo y de una concepción de hecho nueva del tiempo. Una concepción de la que se puede decir que cuando Kant la elabora va a ser decisiva para todo lo que pasa enseguida. Es decir, intentar determinar una especie de conciencia moderna del tiempo, en oposición a una conciencia clásica o una conciencia antigua del tiempo. ¿Por qué Kant ha creado los conceptos filosóficos de esta nueva conciencia del tiempo? Volviendo posible su expresión filosófica, eso no lo miraremos. En todo caso,
eso no me interesa. Pero quisiera decir que esta especie de conciencia del tiempo recibe un estatuto filosófico con Kant, y esto es completamente nuevo. Primero, ¿qué entiende Kant por a priori y qué opone a posteriori? Son palabras corrientes. Luego necesita inventar palabras nuevas, y eso llegará en Kant cuando cree la noción de trascendental, que es una noción muy extraña, sujeto trascendental. Sin duda se me dirá que la palabra ya existía, pero se empleaba en escasas ocasiones y no existía ninguna diferencia con la palabra ordinaria trascendente, mientras que Kant le da un sentido muy especial, sujeto trascendental. A priori, en una primera determinación, quiere decir independencia de la experiencia, que no depende de la experiencia. Opuestamente a posteriori, quiere decir dado o dable en la experiencia. ¿Qué es a priori? Notarán que no me pregunto si hay a priori, a saber si hay cosas independientes de la experiencia. La cuestión de la existencia secundaria. Primero es necesario saber lo que es una cosa para poder decir y responder a la pregunta de la existencia. ¿Eso existe o no? Digo que sí hay. ¿Qué es algo que sería fuera de la experiencia? Entonces no dable a la experiencia. En ese sentido, el a priori es lo universal y lo necesario. Todo lo que es necesario y universal es llamado a priori. ¿Por qué? Eso responde a la primera condición del a priori, no dado en la experiencia, porque por definición la experiencia solo me da lo particular y lo contingente. Las expresiones de universal y de necesario son siempre necesariamente o bien ciertos empleos del futuro o expresiones del tipo cada vez que lleve el agua a 100 grados Celsius, hervirá. Los filósofos lo han dicho desde hace mucho tiempo. Hay algo ahí dentro que no está dado en la experiencia. ¿Qué es? Son las expresiones siempre, necesariamente o aún ese futuro. Lo que en rigor me ha dado la experiencia es que cada vez que pongo el agua a 100 grados Celsius, hierve. Pero en la fórmula, comillas, el agua hierve necesariamente a 100 grados Celsius, cierre comillas, el necesariamente no es objeto de experiencia. Al igual si digo todos los objetos de la experiencia. Entonces, lo universal y lo necesario por definición no son dables en una experiencia, puesto que una experiencia es siempre particular y contingente. Esto produce una segunda determinación del a priori. El a priori era primero lo que es independiente de la experiencia. En segundo lugar, es lo que es universal y necesario. Tercer punto, ¿cómo se puede definir ese universal y ese necesario? Hay ahí algo muy, muy delicado. Entonces supongamos que el a priori sea él mismo independiente de la experiencia, pero que se aplique a los objetos de la experiencia. En otros términos, lo universal, lo necesario, se dicen de objetos de la experiencia. Quizás se dicen también de otras cosas, pero se dicen de los objetos de la experiencia. ¿Qué es universal y necesario? ¿Qué serán esos universales y esos necesarios que pueden decirse de objetos de la experiencia? Interviene aquí una noción que es célebre en filosofía, es la de categoría. Un buen número de filósofos han hecho o propuesto lo que se llama las tablas de categorías. ¿Qué es una categoría? Una categoría no es cualquier cosa en filosofía. Es tan riguroso como una noción científica en otro dominio. Lo que se llama categoría es un predicado, o si ustedes quieren, un atributo universal. Es decir, un predicado que se atribuye o se predica o se dice de todo objeto. Cuando digo todo objeto tiene una causa, ¿no estoy en otro dominio? Evidentemente sí, estoy por entero en otro dominio, diferente porque tener una causa es un predicado universal que se aplica a todos los objetos de la experiencia posible, al punto que tengo necesidad, eso creo, pero eso no cambia nada porque, comillas, creo, se convertirá en un acto que habría que analizar de él.
Cuando digo que la totalidad de la experiencia posible, eso quizás no tiene sentido. Ahora tenemos la respuesta. La totalidad de la experiencia posible no tiene sentido en sí, pero es justamente en la medida en que hay predicados que se atribuyen a todos los objetos posibles, entonces que son más que los predicados. Y esto es lo que Kant va a llamar las condiciones. Son las condiciones de la experiencia posible. Es entonces por la noción de condición de la experiencia que la idea de un todo de la experiencia posible va a tomar un sentido. Todo objeto cualquiera que sea es sustancia. Todo objeto cualquiera que sea tiene una causa y es el mismo causa de otras cosas. Bastemos para decir que mi noción de objeto está hecha de tal manera que si yo encuentro algo que no se deja atribuir las categorías, yo diría que no es un objeto. Entonces, tenemos las condiciones de la experiencia posible como última determinación del a priori, a saber, los predicados universales en oposición a los predicados empíricos o a los predicados a posteriori. Yo podría definir de la manera más simple las categorías como siendo los predicados del objeto cualquiera. De hecho, Kant tiene 12, pero dejo de lado 3 para más tarde. Veamos: unidad, pluralidad, totalidad, afirmación, negación y limitación. Sustancia, causa, reciprocidad o comunidad. Para terminar con este primer punto, digo que las categorías como predicados del objeto cualquiera son a priori y son condiciones de la experiencia posible. Comprendemos que es por ellas que la noción de experiencia posible toma un sentido. A la pregunta, ¿toda experiencia posible quiere decir algo? No tiene sentido si se permanece del lado de la posteriori, porque del lado de la posteriori estoy obligado a hacer una adición. Las rosas, las otras flores diferentes de las rosas, los vegetales que no son flores, los animales, etc. Así podría ir al infinito y nada me dice que tenga un todo de la experiencia posible. Al contrario, la experiencia está fundamentalmente dividida, se opone a una totalización. ¿Hay otra cosa fuera de las categorías que sea a priori, es decir, universal y necesario? La respuesta, sí. Kant lanza esta noción muy nueva de una totalidad de la experiencia posible. Es porque es susceptible de definir, de decir si hay un nivel donde el todo de la experiencia posible toma un sentido. Y es precisamente porque hay predicados universales que se atribuyen a todas las cosas, es decir, que se atribuyen al objeto cualquiera. Entonces, es a priori que estará fundada la noción de totalidad de la experiencia posible. Es sí, y esta otra cosa es el espacio y el tiempo. Kant tiene serias razones para no quererlo, e insistirá mucho en distinguir las categorías de una parte y de otra parte el espacio y el tiempo. Habría entonces dos tipos de elementos a priori: las categorías y el espacio y el tiempo. ¿Por qué no quiere que el espacio y el tiempo hagan parte de las categorías? Rápidamente les daré una razón que será clara enseguida. Las categorías como predicados de la experiencia posible son los conceptos. Entonces Kant sostiene fundamentalmente que son las representaciones a priori, las representaciones o los conceptos a priori, mientras que el espacio y el tiempo son las presentaciones. Mi segundo punto es la importancia de Kant a otro nivel, a saber, la noción de fenómeno. Y eso también es muy importante. Kant opera una especie de transformación esencial de una palabra que era empleada corrientemente por la filosofía. Hasta ese momento, para distinguir qué hablaban los filósofos de fenómeno, a grosso modo, se puede decir que fenómeno era algo como la apariencia. Una apariencia
Lo sensible, lo a posteriori, lo que estaba dado en la experiencia, tenía el estatuto de fenómeno o de apariencia, y la apariencia sensible se oponía a la esencia inteligible. La esencia inteligible también era la cosa tal como es en sí, era la cosa en sí misma, la cosa en sí o la cosa en tanto que pensamiento. La cosa en tanto que pensamiento como fenómeno es una palabra griega que designa precisamente la apariencia o no se sabe todavía qué. La cosa en tanto que pensamiento en griego era el noúmeno, lo que quiere decir lo pensado. Entonces puedo decir que toda la filosofía clásica a partir de Platón parecía desarrollarse en el marco de una dualidad entre las apariencias sensibles y las esencias inteligibles. Vemos que esto implica un cierto estatuto del sujeto. Si digo que hay apariencias y que hay esencias que a grandes rasgos son como lo sensible y lo inteligible, eso implica una cierta posición del sujeto cognoscente, a saber, la noción misma de apariencia remite a una defectuosidad fundamental en el sujeto. Una defectuosidad fundamental, a saber, la apariencia es, finalmente, la cosa tal como se me aparece en virtud de mi constitución subjetiva que lo deforma. Ejemplo famoso de apariencia, el bastón se nos aparece quebrado en el agua. Es lo que se llama el rico dominio de la ilusión de los sentidos. Para alcanzar la cosa en sí, sería necesario que el sujeto superara esta especie de imperfección constitutiva que le hace vivir entre las apariencias. Es el tema de Platón, salir de las apariencias para alcanzar las esencias. Con Kant es como un trueno. Después se podrá siempre dárselas de listo y aún habría que hacerse el listo. Con Kant surge una comprensión radicalmente nueva de la noción de fenómeno. A saber, el fenómeno no será del todo la apariencia. La diferencia es fundamental. Le hubiera bastado tener esta idea para que la filosofía entre en un nuevo elemento. Creo que si hay un fundador de la fenomenología, ese es Kant. Hay fenomenología a partir del momento en que el fenómeno ya no es definido como apariencia, sino como aparición. La fenomenología se pretende ciencia rigurosa de la aparición como tal. Por esto se plantea la pregunta, ¿qué es el hecho de aparecer? Es lo contrario de una disciplina de las apariencias. Aparición, ¿a qué remite? La aparición es algo que remite a la esencia en una relación de disyunción, en una relación disyuntiva, o bien es de la apariencia o bien es de la esencia. La aparición es muy diferente, es algo que remite a las condiciones de lo que aparece. Literalmente ha cambiado completamente el paisaje conceptual. El problema ya no es en absoluto el mismo, el problema ha devenido fenomenológico. Kant va a sustituir la pareja disyuntiva, apariencia-esencia, por la pareja conjuntiva. Lo que aparece, condiciones de la aparición. Ahí todo es nuevo. Para volver las cosas un poco más modernas, yo diría que Kant es el primero que sustituye la pareja disyuntiva apariencia-esencia por la pareja conjuntiva aparición-sentido. Sentido de la aparición, significación de la aparición. Ya no tiene la esencia detrás de la apariencia, tiene el sentido o el no sentido de lo que aparece. Concédanme que justamente lo que digo es muy verbal. Es una atmósfera de pensamiento radicalmente nueva, al punto que puedo decir que en este aspecto todos somos kantianos. Es evidente que en esa época el pensamiento cambiaba de elemento. Durante mucho tiempo se había pensado en términos que ya no venían del cristianismo, pero que se conciliaban muy bien con el cristianismo. La distinción apariencia-esencia, y hacia fines del siglo XVIII, sin duda preparado por todo tipo de movimiento, se realiza un cambio radical. Toda la dualidad apariencia-esencia, que implica en un sentido un mundo sensible degradado,
que asimismo implica la necesidad del pecado original, es sustituido por un tipo de pensamiento radicalmente nuevo. Algo aparece. Díganme cuál es su sentido y eso remite a lo mismo. Dígame cuál es su condición. Cuando surge Freud y dice que hay ciertos fenómenos que aparecen en el campo de la conciencia, a lo que remiten esos fenómenos, Freud es kantiano. ¿En qué sentido? En un sentido a la vez muy general, pero también muy riguroso, a saber que, como toda la gente de su época y después de Kant, se piensa algo así como espontáneamente en términos relación, aparición, condiciones de la aparición, o aparición, sentido de lo que aparece, y ya no en términos de apariencia, esencia. Si ustedes no ven la enormidad de la inversión, miren que el sujeto en la segunda pareja, el sujeto ya no tiene la misma situación. En la pareja disyuntiva, apariencia-esencia, el sujeto está condenado inmediatamente a acoger las apariencias en virtud de una fragilidad que le es consustancial. Y construye todo un método, hace todo un esfuerzo para salir de las apariencias y alcanzar la esencia. En el otro caso, ¿en qué el sujeto toma un valor de hecho diferente? Cuando digo que toda aparición remite a las condiciones del aparecer de la aparición, digo por eso mismo que esas condiciones pertenecen al ser al cual la aparición aparece. En otros términos, el sujeto es constituyente. Y comprendan bien, si no es un contrasentido radical. El sujeto es constituyente no de la aparición, él no es constituyente de lo que aparece, pero es constituyente de las condiciones bajo las cuales lo que le aparece, le aparece. Quiero decir que la sustitución de antigua pareja disyuntiva esencia-apariencia por la pareja conjuntiva fenómenos-condiciones o apariciones-condiciones asegura una promoción del sujeto en tanto que el sujeto constituye las condiciones mismas de la aparición, en lugar de constituir y ser responsable de las limitaciones de la apariencia o las ilusiones de la apariencia. Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte, directora Estela Maris Ángel Villegas. Bibliografía, Deleuze, 4 lecciones sobre Kant, 1978, primera lección, editorial Cactus, 2008. Música, Brian Eno, pero eso no es aquí. ¿Se escucha? Sí, ya. Clínica esquizoanalítica grupal. Performance de Deleuze. Kant y el tiempo. Lección 2. Página 21. Presentación. A modo de presentación de este estudio de Kant citaré a Deleuze en K de Kant, en el abecedario de Deleuze, lo cual me resuena y me deja en claridad cómo y por qué Kant. Eso pertenece a todos los filósofos, hablando de los hábitos. Ellos no tienen los mismos hábitos, pero son criaturas con hábitos. Puede parecer que ellos no sabían, pero es preciso que sean criaturas con hábitos. Creo que Spinoza no tenía una vida muy llena de imprevistos. Él tenía su pequeña habitación, con sus lentes, puliendo las lentes. Él recibía algunas visitas, etc. Ganaba la vida puliendo lentes. No era una vida agitada a no ser por los acontecimientos políticos. Kant también pasó por hechos políticos intensos. Todo lo que dicen sobre aparatos que Kant inventaba para levantar las calzas o las medias, etc., hacen de él un personaje con mucho encanto. Él fue el primero que hizo una inversión de conceptos impresionante. Cuando el tiempo se libera del movimiento, es que éste pasa a depender del tiempo. El tiempo se torna una línea recta. Siempre me hace pensar la frase de Borges, a pesar de que ella tiene alguna cosa que ver con Kant. El laberinto más terrible que un laberinto circular es un laberinto en línea recta. Eso es una maravilla, pero es Kant. Es él que libera el tiempo. Ahora también leeré nociones kantianas a partir del glosario trabajado por Ana Laura. Inversión kantiana del tiempo con relación a la filosofía. Es una inversión crítica. Como un punto crítico, tres grandes
inversiones que Kant opera sobre la noción de tiempo o de temporalidad. La primera fórmula a la cual Kant daría un contenido potente es la de Hamlet, el tiempo fuera de sus goznes. La segunda fórmula es anónima y sería algo así como: hasta ahora nos hemos dado por tarea representar el espacio. Ha llegado el momento de pensar el tiempo. Tercera célebre fórmula, emitida por un autor que no tiene nada que ver con Kant. Yo es otro. Tiempo devenido línea recta pura. Sucede como si el tiempo se desdoblara, pero se desdoblará. Hay que tomarlo en sentido estricto, es decir, se desenrollaba, es decir, perdía su forma cíclica, para hablar musicalmente. Yo diría que con Kant el tiempo adquiere un carácter tonal, deja de ser modal. Cuando el tiempo deviene línea recta, ya no acota el mundo, lo atraviesa. Ya no es un límite en el sentido de limitación, es un límite en el sentido de está en el límite. No deja de estar en el límite en el sentido de paso al límite. Ahora pasaré a leer Kant y el tiempo, lección 2, algunas citas importantes. Pero lo real en el espacio y en el tiempo no tiene solo una cantidad extensiva, también tiene una cantidad intensiva. ¿Qué es una cantidad intensiva? Lo que llena el espacio en tal o cual grado. Vemos enseguida la diferencia entre cantidad extensiva y cantidad intensiva, puesto que un mismo espacio extensivo podrá ser igualmente llenado en grados diversos. Ejemplo, el mismo espacio puede ser llenado por un rojo más o menos intenso. El mismo cuarto puede ser llenado por un calor más o menos intenso. El mismo espacio puede ser llenado por una materia más o menos densa. La cuestión no es del todo si hay vacío en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué es la cantidad intensiva de lo real, en tanto que llena el espacio y el tiempo? Más aún, no hay solamente un real que llena el espacio y el tiempo. Hay un real del espacio y del tiempo. Es la cantidad intensiva. En oposición a lo que se ha dicho de la cantidad extensiva, los dos caracteres fundamentales de la cantidad intensiva según Kant, y eso será muy importante para todas las posteriores teorías de la intensidad, son: primer carácter, la aprehensión de una cantidad intensiva es instantánea, es decir, que su unidad no viene de la suma de sus partes sucesivas. La unidad de una cantidad intensiva cualquiera es aprehendida en el instante. Lo que quiere decir que cuando yo digo hacen 30 grados, el calor 30 grados no es la suma de 3 veces 10 grados. Es al nivel de las cantidades extensivas que 30 es 10 más 10 más 10. Pero 30 grados no lo es 3 veces. Un calor de 30 grados no son 3 calores de 10 grados. En otras palabras, las reglas de la adición, de la sustracción, no valen para las cantidades intensivas. La aprehensión de la unidad de una cantidad intensiva cualquiera se hace en el instante. Segundo carácter, la multiplicidad contenida en una multiplicidad intensiva no remite a una sucesión de partes exteriores las unas a las otras, pero remite a una aproximación variable del grado cero. Puedo decir que cada vez que hay algo que llena el espacio y el tiempo, yo diría, o más bien Kant diría, que nos encontramos frente a una intuición empírica. Pero en la medida en que eso que es dado a una cantidad intensiva, es decir, un grado, lo cojo en una relación en su producción a partir de cero, o su extinción, o lo real que llena el espacio y el tiempo desde el punto de vista de su cantidad intensiva está cogido como producto a partir del grado cero o como apagándose, es decir, alcanzando el grado cero. En ese momento, la cuestión no es del todo saber si hay un espacio y un tiempo vacío. La cuestión es saber que de todas maneras hay una conciencia vacía del espacio y del tiempo.
y hay una conciencia vacía del espacio y del tiempo como estando la conciencia determinada por y en función del grado cero, como principio de la producción de todo real en el espacio, y en el tiempo producción a partir de cero, o principio de extinción. La cantidad intensiva opera una síntesis entre el grado cero, que implica a partir del cual ella es producida, y el tiempo como línea pura o forma vacía. La cantidad intensiva como grado de lo real que llena un espacio y un tiempo opera la síntesis entre un grado cero a partir del cual ese real es producido o en el cual se extiende. De otra parte, el tiempo como forma vacía o línea pura. Trascendente a propósito de Kant. Una vez más, hay dos nociones. La noción kantiana es trascendental. El tiempo es trascendental. Pero toda la noción kantiana de trascendental está hecha para refutar la noción clásica de trascendente. Lo trascendental, sobre todo, no es de lo trascendente. Voy a saltarme unas páginas y seguir con otras citas. El yo pienso es una determinación, es decir, un acto de la espontaneidad. Implica un yo soy, pero un yo soy completamente indeterminado. Descartes nos decía muy bien, sí, eso es completamente indeterminado, pero ¿qué importa? Puesto que la determinación pienso basta para determinar su determinado soy una cosa que piensa. Lo que ha olvidado es que pienso es una determinación que implica algo indeterminado, pero también que eso no nos dice bajo qué forma el soy es determinable por la determinación pienso. Respuesta de Kant. La forma bajo la cual el soy es determinable es evidentemente la forma del tiempo. Eso va a ser la forma del tiempo y vamos a caer en esa paradoja que Kant mismo definirá con una fórmula admirable. La paradoja del sentido íntimo, la paradoja del sentido interior, a saber, la determinación activa pienso determina mi existencia, la determinación activa pienso determina activamente mi existencia, pero ella no puede determinar mi existencia más que bajo la forma de lo determinable, es decir, bajo la forma de un ser pasivo en el espacio y en el tiempo. Entonces, yo es un acto, pero un acto que no puede representarme en tanto que soy un ser pasivo. Yo es otro, entonces yo es trascendental. En otros términos, la determinación activa del pienso solo puede determinar mi existencia bajo la forma de la existencia de un ser pasivo en el espacio y en el tiempo. Lo que es lo mismo que decir, en otros términos, la determinación activa del pienso solo puede determinar mi existencia bajo la forma de la existencia de un ser pasivo en el tiempo y en el espacio. Lo que es lo mismo que decir que el tiempo sujeto ha tomado dos formas, la forma del tiempo y la forma del pensamiento. Y la forma del pensamiento solo puede determinar la existencia del sujeto como la existencia de un ser pasivo. Crítica deleuziana. Deleuze, diferencia y repetición. Capítulo 2. La repetición para sí. Página 151. En estas citas intento sintetizar la crítica deleuziana. Pasado como condición, presente como agente y dimensiones del porvenir. He aquí que, en esta última síntesis del tiempo, el presente y el pasado no son, a su vez, más que las dimensiones del porvenir. El pasado como condición y el presente como agente. La primera síntesis, la del hábito, constituía el tiempo como un presente vivo, en una fundación pasiva de la que dependían el pasado y el futuro. La segunda síntesis, la de la memoria, constituía el tiempo como un pasado puro, desde el punto de vista de un fundamento que hacía pasar el presente y advenir otro. Pero en la tercera síntesis, el presente no es más que un actor, un autor, un agente destinado a borrarse, y el pasado no es más que una condición que opera por defecto.
La síntesis del tiempo constituye aquí un porvenir que afirma a la vez el carácter incondicional del producto con respecto a su condición, la independencia de la obra con respecto a su autor o actor. El presente, el pasado, el porvenir se revelan como repetición a través de las tres síntesis, pero de maneras muy diferentes. El presente es el repetidor, el pasado la repetición misma, pero el futuro es lo repetido. Ahora bien, el secreto de la repetición en su conjunto reside en lo repetido, como doblemente significado. La repetición regia es la del porvenir que subordina a las otras dos y las destituye de su autonomía, pues la primera síntesis no atañe más que al contenido y la fundación del tiempo. La segunda, su fundamento, pero más allá, la tercera, asegura el orden, el conjunto, la serie y la meta final del tiempo. Una filosofía de la repetición pasa por todos los estadios, condenada a repetir la repetición misma, pero a través de esos estadios asegura su programa, hacer de la repetición la categoría del porvenir, servirse de la repetición del hábito y de la memoria, pero utilizarlas como estadios y dejarlas en su camino, luchar con una mano contra hábitus, con la otra contra mnemocine, rechazar el contenido de una repetición, que se deja, bien que mal, sonsacar la diferencia, hábitus. Rechazar la forma de una repetición que comprende la diferencia, pero para subordinarla todavía a lo mismo y a lo semejante que es mnemocine. Rechazar los ciclos demasiado simples, tanto el que padece un eterno presente, ciclo consuetudinario, como el que organiza un pasado puro, ciclo memorial o inmemorial. Cambiar el fundamento de la memoria en simple condición por defecto, pero también la fundación del hábito en quiebra del hábitus, en metamorfosis del agente. Expulsar el agente de la condición en nombre de la obra o el producto. Hacer de la repetición no aquello de lo cual se sonsaca una diferencia, ni lo que comprende la diferencia como variante, sino hacer de ella el pensamiento y la producción de lo absolutamente diferente, hacer que, por sí misma, la repetición sea la diferencia en sí misma. Verónica. Verónica, ¿puedes leer? Sí, claro. Comienzo. Centro de Estudios de Investigación, Medicina y Arte. Citas extraídas de clase 2 de Les con Kant, Estela Ángel Villegas. Pensarlo de un modo radicalmente distinto, pensar de otro modo desde una perspectiva inmanente, nos lleva a disolver la categoría de sujeto. Definitivamente el sujeto se ve desbordado al punto de que para nosotros ya no hay un sujeto dado. Por eso hablamos de subjetividad y de procesos de subjetivación. Mundo opaco de la representación figurativa, estructural, que no pasa de una forma a otra, sino que se bloquea en tanto que interpretativa. Sujeto que se cristaliza en enunciados universales, válido en todo momento, con un sentido de eternidad que homogeneiza y clausura los territorios de afirmación existencial. Opaca la línea abstracta, la línea de fuga o de desterritorialización, que provoca cambios de naturaleza, cruces y conexiones con otras líneas. Es el tiempo que hace que el yo devenga como otro. El elemento que produce la fisura en el yo es el tiempo.
Deleuze analiza la determinación como pensamiento y lo indeterminado como existencia. Citas extraídas de Lo inconsciente de Freud. El psicoanálisis nos obliga, pues, a afirmar que los procesos psíquicos son inconscientes y a comparar su percepción por la conciencia con la del mundo exterior por los órganos sensoriales. Esta comparación nos ayudará además a ampliar nuestros conocimientos. La hipótesis psicoanalítica de la actividad psíquica inconsciente constituye, en un sentido, una continuación del animismo, que nos mostraba por doquiera fieles imágenes de nuestra conciencia, y en otro, la de la rectificación llevada a cabo por Kant, de la teoría de la percepción externa. Del mismo modo que Kant nos invitó a no desatender la condicionalidad subjetiva de nuestra percepción y a no considerar nuestra percepción idéntica a lo percibido incognoscible, nos invita el psicoanálisis a no confundir la percepción de la conciencia del proceso psíquico inconsciente objeto de la misma. Citas extraídas del Anti-Edipo de Deleuze y Guattari. Lo que el niño carga a través de la experiencia infantil, el seno materno y la estructura familiar, ya es un estado de los cortes, flujos del campo social en su conjunto, flujo de mujeres y de alimentos, registros y distribuciones. Nunca el adulto es un después del niño. Ambos apuntan en la familia a las determinaciones del campo en el que ella y ellos se bañan simultáneamente. La primera equivocación del psicoanálisis radica en actuar como si las cosas empezasen con el niño. Ello empuja al psicoanálisis a desarrollar una absurda teoría del fantasma, según la cual el padre, la madre, sus acciones y pasiones reales deben ser comprendidos primero como fantasmas del niño. Abandono freudiano del tema de seducción. Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte. Mayo Kantiano, intérprete Ana Laura Casco. Bibliografía, Deleuze y Guattari, 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia. Deleuze, al inicio de su entrevista con Claire Parnet, abecedario K de Kant, retoma una pregunta y la amplía diciendo, abro comillas, yo prefiero, si me permite, la primera parte de la pregunta. ¿Por qué estudiar Kant, ya que no hay nada en común entre Kant y Spinoza, ni entre Nietzsche y Kant, a pesar de que este último había leído mucho a Kant? No tenemos la misma concepción de filosofía. Pero ¿por qué, de todas formas, Kant me fascina? Kant y su invención de numerosos conceptos, entre ellos el tribunal de la razón y su método crítico, horrorizan y fascinan a Deleuze. Y poniendo en relieve las singularidades que atraviesan a cada filósofo en torno a sobre qué problematizar, se diferencia de Kant comentando, abro comillas, bien, yo me siento un poco ligado a los problemas que buscan medios para acabar con el sistema de juicio y colocar otra cosa en su lugar, cierro comillas. Sistema de juicio que le gustaría ver acabado no solamente a él, sino a varios como Spinoza, Nietzsche, en literatura a Lorenz y destaca a Artaud, todos para acabar con el juicio de Dios. En 1000 mesetas, Deleuze y Guattari nos traen a Artaud y una jugada que busca como fin acabar con el sistema del juicio de Dios. ¿Cómo? Con movimientos de libertad, fugas, en la búsqueda de un cuerpo sin órganos. Sexta meseta, 28 de noviembre 1947, ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Página 155 hasta 168. El 28 de noviembre de 1947, Artaud declara la guerra a los órganos para acabar con el juicio de Dios. Y es una experimentación no solo radiofónica, sino biológica, política, que provoca la censura y la represión.
Donde el psicoanálisis dice, deteneos, recobrad vuestro yo, habría que decir, vayamos todavía más lejos, todavía no hemos encontrado nuestro cuerpo sin órgano, deshecho suficientemente de nuestro yo. Sustituid la anamnesis por el olvido, la interpretación por la experimentación. Encontrad vuestro cuerpo sin órganos, sed capaz de hacerlo, es una cuestión de vida o de muerte, de juventud o de vejez, de tristeza o de alegría. Todo se juega a ese nivel. El cuerpo sin órgano es lo que queda cuando se ha suprimido todo, y lo que se suprime es precisamente el fantasma, el conjunto de significancias y de subjetivaciones. El cuerpo sin órganos está hecho de tal forma que solo puede ser ocupado, poblado por intensidades. Solo las intensidades pasan y circulan. Nada tiene que ver con un fantasma, nada hay que interpretar. El cuerpo sin órgano hace pasar intensidades, las produce y las distribuye en un spatium a su vez intensivo, inextenso. El cuerpo sin órganos es el campo de inmanencia del deseo, el plan de consistencia propio del deseo, justo donde el deseo se define como proceso de producción, sin referencia a ninguna instancia externa, carencia que vendría a socavarlo, placer que vendría a colmarlo. Todo está permitido. Lo único que cuenta es que el placer sea el flujo del propio deseo. Inmanencia, el lugar de una medida que vendría a interrumpirlo o que lo haría depender de tres fantasmas: la carencia interior, lo trascendente superior, lo exterior aparente. El campo de inmanencia o plan de consistencia deben ser construidos. Ahora bien, puede serlo en formaciones sociales muy distintas y por agenciamientos muy diferentes: perversos, artísticos, científicos, místicos, políticos, que no tienen el mismo tipo de cuerpo sin órganos. El plan de consistencia sería el conjunto de todos los cuerpos sin órganos, pura multiplicidad de inmanencia. El cuerpo sin órganos no se opone a los órganos, sino que, con sus órganos verdaderos, que deben ser compuestos y situados, se opone al organismo, a la organización orgánica de los órganos. El organismo no es en modo alguno el cuerpo sin órganos, sino un estrato en el cuerpo sin órganos, es decir, un fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación que le impone formas, funciones, uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas, trascendencias organizadas para extraer de él un trabajo útil. Los estratos son ataduras, pinzas. El juicio de Dios lo arranca de su inmanencia y le hace un organismo, una significación, un sujeto. Y si el cuerpo sin órgano es un límite, si nunca se acaba de acceder a él, es porque detrás de un estrato siempre hay otro estrato, un estrato encajado en otro estrato. Al conjunto de los estratos, el cuerpo sin órgano opone la desarticulación o las N-articulaciones, como propiedad del plan de consistencia, la experimentación como operación en ese plano, el nomadismo como movimiento. Hace falta conservar una buena parte del organismo y también hay que conservar pequeñas dosis de subjetividad, justo las suficientes para poder responder a la realidad dominante. Mimad los estratos. No se puede alcanzar el cuerpo sin órganos y su plan de consistencia desestratificado salvajemente. El cuerpo sin órganos oscila constantemente entre las superficies que lo estratifican y el plan que lo libera. Habría, pues, que hacer lo siguiente: instalarse en un estrato, experimentar las posibilidades que nos ofrece, buscar en él un lugar favorable, los eventuales movimientos de desterritorialización, las posibles líneas de fugas, experimentarlas, asegurar aquí y allá conjunción de flujos, intentar segmento por segmento continuum de intensidades, tener siempre un pequeño fragmento de una nueva tierra,
Solo así, manteniendo una relación meticulosa con los estratos, se consigue liberar las líneas de fuga, hacer pasar y huir los flujos conjugados, liberar intensidades continuas para lograr un cuerpo sin órganos. Solo ahí el cuerpo sin órgano se revela como lo que es: conexión de deseos, conjunción de flujos, continuum de intensidades. Pues el cuerpo sin órganos es todo eso: necesariamente un lugar, necesariamente un plan, necesariamente un colectivo. Crítica de Leuciana hacia una musicalidad nahual delesiana. Así, el cuarto libro, Historias de Poder, trata de la distinción viviente entre tonal y nahual. Lo tonal parece tener una extensión heteróclita. Es el organismo, pero también todo lo que está organizado y es organizador. También es la significancia, todo lo que es significante y significado, todo lo que es susceptible de interpretación, de explicación, todo lo que es memorizable bajo la forma de algo que recuerda a otra cosa. Por último, es el yo, el sujeto, la persona individual, social o histórica, y todos los sentimientos correspondientes. Pues lo nahual también es todo, y es el mismo todo, pero en tales condiciones que el cuerpo sin órganos ha sustituido al organismo. La experimentación ha sustituido a toda interpretación, de la que ya no tiene necesidad. Los flujos de intensidades, sus fluidos, sus fibras, sus continuums y sus conjunciones de afectos, el viento, una segmentación fina, las micropercepciones, han sustituido al mundo del sujeto. Los devenires, devenires animales, devenires moleculares, sustituyen a la historia individual o general. Página 166. ¿Cómo pensar una musicalidad tonal y una musicalidad nahual? Aquí lo tonal se nos muestra como el juicio de Dios. La musicalidad tonal construye las reglas mediante las cuales se aprende, se piensa, se ve y se crea la música. El sistema tonal comprende los estratos que organizan el organismo sonoro, las melodías, los ritmos, los géneros, con sus interpretaciones y las explicaciones de lo significable dentro de ella. Diferencia las buenas de las malas músicas, lo que es y lo que no es, lo posible y lo imposible en la música. Mientras que una revolución nahual nos invita a deshacer esos estratos. Construcción de una musicalidad cuerpo sin órgano. La música se despoja de la necesidad de dar explicaciones o interpretar su sonido, sus letras, sus cambios y de ajustarse a estructuras. Y se le da paso a la experiencia musical en movimiento, con rupturas, afectos, velocidades, fugas, como diría Deleuze y Guattari, colores y sonidos, devenires e intensidades. Entonces, ¿a qué se espera llegar? ¿Destruir lo tonal a favor de una musicalidad únicamente nahual? Por el contrario, ya que hacerlo nos supone un gran peligro, un riesgo de convertir y reducir la música a la nada. Una musicalidad nahual, cuerpo sin órgano, que rompa con todos los estratos, nos conduce a la autodestrucción. Abro comillas. Lo tonal debe ser protegido a toda costa. Cierro comillas. Página 167. Lo tonal no puede ser deshecho destruyéndolo de golpe. Hay que entrar en el juego de rebajarlo, reducirlo, limpiarlo, pero solo en determinados momentos. La música deja de ser, por definición clásica, el arte de crear y organizar sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Para lograr una musicalidad nahual, como un cuerpo sin órgano, se puede partir desde dentro del sistema tonal, oscilando entre los estratos y el quiebre de los mismos, tendencia hacia el límite. Hay que experimentar todo lo favorable que nos ofrece lo tonal, para abrirnos paso hacia una musicalidad nahual. Campo de inmanencia, liberando líneas de fuga donde la música se pueble de nuevos flujos e intensidades,
donde la música haga conexión, conexión de deseos, rizoma. Se amplían los sonidos, los instrumentos, las formas de producir sonidos, la forma de ensamblarlos. Así los ritmos, aparecen nuevas maneras de escucharlos, y lentamente resuena John Cage. Abro comillas. Escuchar sea más que escuchar, y a veces hablan de escucha interna o el significado del sonido. Cuando yo hablo de música, termina pareciéndole a la gente de que estoy hablando sobre el sonido, de que no significa nada, de que no es interno, sino más bien externo. Yo amo a los sonidos tal y como son. Yo no tengo necesidad alguna de que sean nada más de lo que son. Y no soy tan estúpido tampoco. Hubo un filósofo alemán que fue muy conocido, Immanuel Kant, y él dijo que había dos cosas que no necesitan significar nada. Una es la música y la otra es la risa. No necesitan significar nada para lograr darnos un profundo placer. La experiencia sonora que prefiero sobre todas las otras es la experiencia del silencio. Y el silencio, casi en todas las partes del mundo hoy día, es que son siempre lo mismo, pero si escuchas el tránsito, ves que es siempre diferente. John Cage. A modo de escala, es que nosotros en el viaje delesiano habíamos abordado los lugares de Berzon. Entonces, la ciudad de Berzon fue lo actual y lo virtual. La ciudad de Kant, la cuestión del tiempo. La ciudad de Hegel va a ser el movimiento. La ciudad de Platón, el simulacro, y la ciudad de Deleuze-Guattari, que es en agosto, vamos a estar, les cuento, la ciudad que se llama el deseo revolucionario. Así que, más o menos, les estoy contando cómo van a ser las ciudades, algunas muy pequeñas, otras muy grandes, hasta llegar a un pueblito, que va a ser un pueblito muy molecular, que es el deseo revolucionario. Y ahí en esa campiña vamos a disfrutar de clima tropical y helado. Ambos climas. Lo interesante es que va a ser a la vez. Sugiero que ahí en el deseo revolucionario el comentario sea grupal. Es decir, la performance que es el deseo revolucionario.